Señor Jesús, te damos gracias por traernos a tu casa, Señor. Gracias por hablar a través de las lecturas bíblicas, Señor, a nuestra vida. El que cantamos, Señor, te dimos la gloria a través de nuestros cantos. Señor Jesús, ahora viene el momento del sermón. Habla, Señor, en nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, solamente como un instrumento y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de esto? Que el tiempo pasa bien rápido. Fuimos a California y vi una muchacha, dice mi mamá, qué bonita se puso Cristal, ya tiene ¿qué? 28 años y ya tiene un bebé, y yo la vi, anda de cuenta que así como la Yari, y ahora ya toda una señora con hijos. No sé cuántos de ustedes, papás, Karen, ¿se acuerda de sus niñas cuando estaban chiquitas? Cuando ve fotos no se le hace que fue ayer. ¿Se acuerdan cuando el Benji estaba chiquito? ¿O cuando se casaron? ¿Se acuerda de Eli cuando Dani estaba chiquito? ¿Se acuerda de hermana Miriam cuando llegó el primer hijo? Y están chiquitos y no nos damos cuenta que crecen hasta que vemos las fotos. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa bien rápido. También pasa el tiempo bien rápido en la Biblia. El día de hoy estamos nosotros estudiando el capítulo 3 de San Lucas. Jesús ya tiene 30 años. 30 años y se va a bautizar. Va al Jordán. Pero la verdad es que de un abrir y cerrar de ojos, hace 8 días estamos en el capítulo 2 de San Lucas, solamente un capítulo antes, y Jesús tiene 12 años. Tenía 12 y ahora tiene 30. Y va al templo y los maestros de la ley se preguntan por qué este niño tiene tanta sabiduría. Se preguntan qué va a hacer de este niño si a los 12 años tiene tanto conocimiento. ¿Qué va a pasar cuando él crezca? Pero otra vez abrimos y cerramos nuestros ojos y vamos al capítulo 1 de San Lucas. Y ahí encontramos a un ángel hablando con una virgen y le dice: vas a tener un bebé. Y la virgen se pregunta: ¿pero cómo si no estoy casada? ¿Y qué va a hacer de mi hijo? ¿Cuánto va a pasar para que él sea un gran hombre? ¿Se dan cuenta cómo pasa rápido el tiempo? La verdad es que no sabemos qué pasó del nacimiento de Jesús a cuando Jesús tenía 12 años. Hay películas que dicen los milagros del niño Jesús, pero no sabemos si fue real eso. La Biblia no dice nada de eso. También hay otra pregunta que tenemos. ¿Qué pasó entre Jesús, que tenía 12 años, a que cumplió 30 años? ¿Qué pasó? No sabemos. La Biblia no dice nada. La Biblia dice que cuando Jesús tenía 12 años, la lectura de la semana pasada, fueron a Jerusalén, como era la costumbre, ir al templo una vez por año para sacrificar por los pecados de las personas. Llegaron allá en peregrinación del pueblo, llegaron a Jerusalén, se regresaron otra vez en peregrinación y ya iban de días de camino, y le dice María a José: ¿y Jesús? Va a estar ahí entre la gente, entre los primos, ¿no? Les fueron a buscar y nada. Se les perdió el niño, y dice la Biblia que se asustaron y fueron corriendo de regreso a Jerusalén. Y ellos llegaron a preguntar: ¿dónde está mi hijo? Se me perdió. ¿Dónde está Jesús? Estaban bien preocupados porque Dios se los había encargado, ¿se acuerdan? Y cuando estaban allí, ellos se les había olvidado quién era Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vivían una rutina. ¿Cuántos de nosotros tenemos rutinas? Es lunes. ¿A qué hora se paran el lunes? ¿Qué hacen después? Cafecito. Si les da tiempo, un huevito. ¿Qué después? Paran a los niños, ¿verdad? Dice Hannah: hoy no me paré porque nadie me gritó que me parara. Le hacemos así: ya párense, hijos, ya párense a la escuela, ¿verdad? ¿Qué sigue después de eso? Pues nosotros nos vamos a trabajar. Llegamos de regreso, hay que darles de comer. En la noche los contamos: 1, 2, 3, 4, 5, todos cierran las puertas, ya, a dormir. ¿Y qué sigue mañana? Lo mismo. ¿Y qué sigue el miércoles? Lo mismo. El jueves lo mismo, sábado lo mismo, el domingo venimos a la iglesia, ¿verdad? Y es una
rutina. También José y María tenían sus rutinas. Se levantaban, llevaban a Jesús con el rabino para que estudiara, y se les había olvidado quién era Jesús. María le decía al niño, hijo, y José, aunque no era el papá, le decía al niño, hijo. Y tal vez lo trataban como un hijo normal, así como ustedes tratan a sus hijos. Y entraron en una rutina. Sí, habían grandes señales. ¿Se acuerdan cuando Jesús era bebé? Iban a ser la estrella de Belén. El ángel hablando con María, los ángeles hablando con los pastores, los sabios del oriente trayendo oro, incienso y mirra. Pero ya habían pasado 12 años. ¿Se acuerdan de hace 12 años? Estamos a 2025, menos 12, 2015. ¿Qué hicieron en el 2013? ¿Quién sabe, pastor? Pues lo mismo le pasó a José y María. Se les olvidó. Estaban tan sumidos en su rutina. Cuando vieron a Jesús, Jesús les dijo, no estoy perdido. Vamos a leer todos juntos, por favor. ¿No sabes que en los negocios de tu Padre debo estar? Le dijo Jesús a José, tú no eres mi padre. Yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Fue como una despertada. Ellos estaban en la rutina y se había olvidado quién era Jesús. Déjenme decirles que también nos pasa lo mismo a nosotros. Dios nos dio esta obligación de venir cada 8 días a la iglesia. ¿Por qué? Porque los que no vienen a la iglesia el domingo, aunque sean creyentes, se les olvida. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha contestado alguna petición, un milagro? ¿Alguna sanidad? Oraciones contestadas, ¿sí? A mí también. ¿A cuántos de nosotros se nos olvida después de 1 año, 6 años, 12 años? Se nos olvida. Y a veces decimos, ay Señor, háblame, tengo este problema, háblame. Y así como el día de hoy dice la palabra de Dios en la lectura, que aunque andes ahí en el valle del fuego tenebroso, vas a salir bien, porque Dios está contigo. Ay Señor, me hablaste en la Biblia hoy, gracias. También Dios nos despierta de esa rutina, de eso, nos hace así cada domingo y dice, despierta, yo soy tu Dios, despierta, tu salvación yo te la di, soy tu Dios, no te llenes de rutina. La Biblia dice que llega Jesús a los 30 años, capítulo 3 de San Lucas, va caminando a donde Juan el Bautista bautiza. Y cuando camina para ser bautizado, yo me imagino que toda la gente, ven como somos bien chismosos, así como cuando vamos manejando en el freeway y hay un accidente del otro lado, ¿qué hacemos? Le frenamos y para ver, ¿verdad? Pues igual, venía Jesús bajando hacia el río y toda la gente se preguntaba, ¿será este el Mesías? Tal vez había alguien ahí que ya estaba de edad y dijo, yo me acuerdo de la estrella de Belén. Tal vez algunos de los pastorcitos que vieron a los ángeles dijeron, yo oí la voz de los ángeles que dijeron, vayan allá y donde encuentren al niño envuelto en pesebre, ahí en pañales, ese es Jesús, el Salvador. Tal vez había algunas de las gentes sabios que estaban en Jerusalén, en el templo, que platicaron con Jesús cuando tenía 12 años y dijeron, este niño tiene mucho conocimiento, a lo mejor es el Mesías, el prometido de Dios, el que va a salvar al mundo del pecado. Y otros decían, no, el Mesías es Juan. Juan, la Biblia dice que cuando Juan predicaba con poder. Le dijo al rey, deja de pecar, y la mujer que tienes era la esposa de tu hermano, eso es pecado. ¿Con qué pantalones le dijo, verdad? Arrepiéntete. Y ese era el mensaje de Juan. Y la gente decía, Juan tiene poder. ¿Se acuerdan cuando recibió el Espíritu Santo San Juan? Juan el Bautista. ¿Cuándo? En el vientre de su mamá Elizabeth, ahí recibió el poder del Espíritu Santo y Dios lo usaba con poder. La gente decía, ¿eres tú el Mesías? Y Juan no se aprovechó. Les dije, ¿verdad? Que mi abuelita me dio un consejo. ¿Cuál fue el consejo que mi abuelita me dio?
no robas. Pero me dio otro, fueron 3. Y me dijo el otro, hijo, ten cuidado con la lana, ten cuidado con la fama. Hay muchos pastores que comienzan tranquilitos y luego la gente los comienza casi a adorar. Y ellos se sienten más que otra gente. Y ellos van y hasta parecen pavos reales, ¿verdad? Como que ya dejaron de pecar. Como que el piso ya no los merece, ¿verdad? Me dijo mi abuelita, ten cuidado con la fama. Pues este Juan pudo haber abusado de su fama cuando la gente le decía, ¿eres tú el Mesías? Él pudo haber dicho, sí, yo soy, y crecer. Pero Juan dijo, no, yo no soy el Mesías. Dios me dijo que cuando yo bautice a alguien, que el Espíritu Santo se reposa en él, esta persona es el Mesías. Fíjense lo que dice la Biblia. Hermana Karen, ¿quiere leer, por favor? Lucas 3, 15 y 16. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Dice la Biblia que Juan es el profeta más grande de la Biblia. De hecho, de Juan es el único profeta que hubo una profecía de su venida. Todos los demás profetas nada más llegaban de servir a Dios. Este profeta hubo una profecía acerca de su venida. Hermano, levántate, lee, ¿no? Isaías 43, una voz proclama, prepare en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto senderos para nuestro Dios. Gracias. La Biblia dice que la voz de Juan era, arrepiéntanse, enderecen los caminos ahora que Dios está cercano. Este era el mensaje de Juan. Arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados. Vengan y laven sus pecados con el agua del bautismo. Era como cuando lavamos trastes para lavar los pecados de las personas. Vino Jesús y le dijo a Juan, Juan, bautízame. Y Juan dijo, no, yo no soy ni siquiera digno de desabrocharte las sandalias. Le dijo, yo no puedo bautizarte porque mi bautizo es para perdón de pecados. ¿Jesús pecó? Pregunta, hermana Karen, ¿usted sabe si su hija Catherine peca? ¿Será que peca? Sí. ¿Qué tal esta Carlita? Tiene cara de buena. ¿También? Pero la que no es Kimberly. ¿También? ¿Y su marido? Más, pastor. Hermana Cristina, ¿Jesús pecó? No. ¿Y cómo sabemos que Jesús no pecó? Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2:22. ¿Él qué? Él no cometió ningún pecado. Jesús no cometió ningún pecado. ¿Qué dice en Hebreos 4:15? Hermana, ¿qué dice hermana Imelda? ¿Te alcanza a leer ahí? Es la segunda lectura. Hebreos 4:15. ¿No? Bueno, lo que está subrayado. Cris, ¿alcanzas a leer lo que está subrayado ahí? ¿Qué dice? Pecado en todo de la misma manera que nosotros hacemos sin pecado. Jesús fue. Andrés, ¿tienes tentaciones? ¿Cosas que no debes de hacer y haces? No. ¿No te tiente al diablo y dice haz algo malo? Sí. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo lo que tú fuiste tentado. En todo, pastor, en todo. Andrés, ¿caes en las tentaciones? No lo contestes porque sé que sí. Yo también. Hermano Eli, ¿Jesús cayó en la tentación? Nunca. Jesús no tuvo un pecado nunca. Desde que era niño hasta que murió en la cruz, ni un pecado. Por eso cuando llegó con Juan el Bautista le dijo, bautízame. ¿Qué te voy a lavar a ti si no tienes ningún pecado?
¿Y qué dice ahí en 2 de Corintios? Al que no, ¿qué? Cometió pecado alguno. ¿Y qué dice el 1 de Juan 3:5? Pues por ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, ¿sí? Él no tiene pecado. ¿Y qué dice 1 de Pedro 1:19? Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero. No defecto, no pecado. Jesús nunca cometió pecado. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso es que cuando llegó con Juan le dijo, bautízame. Y Juan dijo, no, yo te bautizo para perdón de pecados. Vamos a leer juntos, por favor. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consistió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús que lo bautizaran? ¿Por qué? Porque nos conviene ¿qué? Él no necesitaba ser bautizado, pero dice, es conveniente cumplir con lo que es establecido, con lo que se debe de hacer. Hay gente que a mí una vez me preguntó, Señor, pero pastor, yo creo en Jesús. Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué me tengo que bautizar? Yo no me voy a bautizar. Él dijo, yo no voy a pasar ahí enfrente que me echen agua. ¿Para qué? Es agua. Yo no tengo que hacer eso. Yo sé que mi salvación está segura. Y yo le leí, no, la Biblia dice que creyera y fuera bautizado será salvo. Y decía, yo creo. Usted no me puede quitar lo que yo creo. No, pues, nomás te puedo decir lo que dice la Biblia. Y no se quería bautizar. Y no se quería bautizar. Y él creía y su fe estaba bien. Y me decía, ¿tú me vas a decir que si me muero ahorita me voy al infierno? Yo no juzgo, yo nada más te puedo decir lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y por qué me tengo que bautizar? Pues para cumplir la ley, como dijo Jesús, para hacer lo que es justo, para cumplir lo que es justo. ¿Cuántos de ustedes eran niños groseros con sus papás? Bueno, a lo mejor no tan groseros, pero les decía a su papá o a su mamá, haz esto, y contestaban, ¿por qué? Cámbiate la ropa, ¿por qué? Párate y haz esto, ¿por qué? No les voy a decir que levanten la mano porque estoy seguro que algunos la van a levantar. ¿Cuántos de nosotros somos iguales con Dios? Le decimos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús necesita ir a la iglesia? ¿Por qué cada 8 días? Cada 15, una vez por mes. Una pregunta, ¿hay en alguna parte de la Biblia que nos diga que tenemos que ir a la iglesia cada 8 días? Sí. ¿Dónde? Y no dejes de reunirte como algunos dejan de reunirte. ¿Y qué tal el mandamiento? Para santificarlo cada 8 días. Hay otra pregunta y dicen, y yo tomo, pastor, pero a veces se me van las copas. No siempre, pastor. Una vez al año, una vez cada 3 meses. ¿Por qué me tengo que dejar de emborrachar? ¿Por qué? Si se siente uno de repente, pastor. En alguna parte dice, hermana Miriam, que no hay que emborracharse en la Biblia. ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda si en alguna parte de la Biblia dice que no hay que emborracharse? ¿Alguien levantó la mano ya? ¿Te acuerdas, Noé? Dicen que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y hay algunos que dicen, pastor, si ya creo en Dios, ¿será que no puedo hacer trampita? Trampita con mi esposa, trampita en los negocios, trampita aquí. ¿Se puede o no se puede, hermana Imelda? ¿Dice la Biblia algo de esto? Entonces, 10 mandamientos,
¿Y cuántos de nosotros le decimos a Jesús, ¿por qué? Y Jesús nos contesta, porque lo digo yo. ¿Ustedes alguna vez le dijeron a su hijo o a su hija cuando les digo por qué? Porque lo digo yo. Porque soy tu madre. Porque soy tu padre y me obedeces. Hermanos, cuando les decimos así a nuestros hijos, es que si siguen haciendo eso, les va a ir mal. ¿Por qué? Porque ya hemos visto a gente que le ha ido mal haciendo eso. O tal vez hasta nosotros mismos nos fue mal haciendo eso. Por eso les decimos eso. ¿Por qué Dios nos dio esas leyes, esas reglas? Porque dice la Biblia que al final, esos caminos malos traen malas consecuencias. Y podrían decir, pero pastor, si mi salvación depende toda en Jesús, no importa cómo me porte yo, y eso es la verdad, la salvación la da Jesús. De hecho, nuestras mejores obras no sirven de nada para salvación. Entonces, Kimberly, ¿por qué te tienes que portar bien, Kimberly? Kimberly, ¿por qué te tienes que portar bien? ¿Por qué? Bien. Porque lo dijo Dios. Porque lo dijo Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, estuvo ahí una teofanía. Quiere decir la presencia de Dios Padre. Este es mi Hijo amado. La voz de Dios soy yo. Jesucristo estaba ahí en cuerpo siendo bautizado. Y la Biblia dice, pasó la seña que escuchó Juan el Bautista. El Espíritu Santo reposó en Jesús. Pero el bautismo de Juan no es el bautizo que tienes tú. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver todos juntos. El bautismo de Juan fue para... Hay unas iglesias que dicen, no se bauticen hasta que el niño tenga 13, 14, 15, 18 años, que ya tengan de qué arrepentirse, como el bautizo de San Juan, para arrepentimiento de los pecados. Y les dije que Juan el Bautista hacía esto de bautizar y era como un lavado. Los judíos tenían muchos rituales de lavados. Se lavaban las cosas para entrar a la iglesia, había pilas de agua para lavar a la iglesia antes de llegar a la iglesia, para entrar limpios. De hecho, Juan el Bautista no fue el primero en bautizar a gente, no, ya había gente que bautizaba antes que él. El bautismo de Juan el Bautista era para lavar los pecados. Y entonces, ¿cuál es tu bautizo? ¿Qué diferencia hay entre el bautizo de Juan y el bautizo que tú tienes? Todos juntos, por favor. Yo el bautizo con agua, van a ver, ¿o cuál es la diferencia del bautizo de Juan y el bautizo de Jesús para nosotros? Ahí está. El bautizo de Juan era con agua nada más. Yari, ¿y el bautizo tuyo y el mío? ¿Con qué es? Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué es eso de Espíritu Santo y fuego? En Levíticos capítulo 6. Hanna, ¿alcanzas a leer de atrás? Ya. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. Ok, gracias. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento había un altar, así como este. Siga leyendo. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de ese colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento había fuego siempre en el altar. Y ahí ponían la carne del sacrificio, la gordura del animal en el altar para que se siguiera consumiendo. ¿Se acuerdan también que sabemos que cuando mataban a los animales para el perdón de pecados, juntaban la sangre? ¿Y qué hacían con la sangre? La vaciaban en el altar. Y ahí siempre había fuego. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es un reflejo para el Nuevo Testamento. Y así como ahora estamos en el Nuevo Testamento, es un reflejo de lo que va a haber en el cielo también. Entonces leemos nosotros en San Mateo. Mamá, ¿puedes leer, por favor? Mateo 3:12. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Hermanos, el fuego significa juicio. Juicio.
Ese fuego, dice la Biblia, que Dios quemará el pecado. En el altar estaba siempre prendido el fuego. ¿Cuál es el sacrificio que Dios dio? Su sangre, su cuerpo, llevado al altar. Cuando tú eres bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eres bautizado en el Espíritu Santo en fuego. Te dan tu juicio, y el juicio que te da es inocente. Inocente porque ya alguien pagó por ti. ¿Quién pagó por ti? Jesús. En la cruz dio su vida para ti. ¿Saben lo que ganamos con nuestro bautizo? Dos cosas. Hermano Pedro, ¿qué dice ahí? Libertad y ¿qué más? Seguridad. Y seguridad. Imagínense que van a ir a una boda y ustedes son los padrinos y tienen que ir bien limpiecitos y van a entrar a la boda ahí a la iglesia, pero antes alguien le dice: pase a la cocina, miren cómo me quedó el mole, y le sirven mole en un plato con arroz y una pierna, pero no hay tenedor, le dan tortillas y está bien bueno. ¿Qué hacemos? Agarramos la tortillita, sale rápido. ¿Qué pasa con nuestra cara? ¿Y si la hacemos así sin querer? ¿O así sin querer? ¿O así sin querer? ¿O así sin querer? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías tú entrar a la boda con manchas de mole alrededor de aquí? A lo mejor en tu ropa, en tus pantalones, en tu falda. ¿Cómo te sentirías? Que todos bien cambiaditos y tú todo manchado de mole. ¿Se siente vergüenza, verdad? No sé si les ha pasado, tienen una manchita aquí y toda la tarde se lo pasan así, tapándose la mancha, ¿verdad? Que no nos vean. Miren, su bautizo es como si Dios te hubiera dado una ropa que nunca se mancha. Como si Dios te hubiera dado una camisa que aunque le caiga mole, se le resbala y siempre está limpia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando tú eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos tus pecados son perdonados. Le dices: Señor Jesús, perdóname, y no importa, hasta si matas a alguien, si te arrepientes, tu salvación está segura en Jesús. ¿Por qué? Porque no depende de ti. ¿De quién depende tu salvación? De Jesús. ¿Quiere decir que me puedo portar como yo quiera? No, ya lo vimos eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia de caminar nuestras vidas siendo bautizados y siendo salvos? Seguridad. Muchas veces hay gente que dice: tengo esta necesidad, pero me da vergüenza hablar con Dios, porque yo sé lo que le debo. Pero si tienes la seguridad de que Dios es tu Señor y Salvador, puedes acercarte a Él y le puedes decir: Señor, necesito tu ayuda. Perdona mis pecados, me equivoqué otra vez. Ayúdame. Y el Señor está allí para ayudarte. Hermano, vamos a comenzar el año 2025. El Salmo 27 dice: el Señor es mi ¿qué? El Señor es mi luz y mi salvación. Así tienes que vivir este año, hermano. Recuerda que el Señor es tu luz y mi salvación. Y quiero, en el nombre de Jesús, que camines en libertad este año. Que hagas lo que Dios te pone en tu corazón. Que compartas la fe con tu vecino, el que trabaja contigo en la escuela. ¿Por qué? Porque el Señor es tu luz y tu salvación. Y no tienes de qué avergonzarte. Porque ya Jesús lavó tus pecados. Ya no tienes... ¿Saben quién era ese niño que estaba predicando mi esposa? El que les pegaba con las manos, que le daba con el pie, y luego con la cabeza. Era yo. Y ya no tengo de qué avergonzarme. ¿Por qué? Porque ya Dios se perdonó de eso. Vamos a ver. Señor Jesús, pedimos, Señor, este año 2025, comenzamos el año, Señor. Necesitamos, Señor, platicaba Arturo que había comenzado con el año con el pie izquierdo. Señor, queremos comenzar con el pie derecho. Queremos comenzar este año con seguridad. Queremos comenzar, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros.
en este año, Señor. Todos los que en la mañana recibimos esa agua, Señor, esa agua que nos recordó nuestro bautizo. Te pido, Señor, que esta agua recuerde que estamos viviendo en libertad cristiana. Te pido, Señor, que el diablo no nos ate con sus cadenas de engaño. Te pido, Señor, que tu libertad esté en nosotros y que sepamos, así como leímos en la lectura, que tú vas a estar con nosotros, aunque atravesemos, Señor, valles peligrosos, aunque estemos en medio de la tribulación, tú nunca nos vas a dejar. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas. Señor Jesús, si hay aquí alguien que está pasando por tribulación, recuérdale que tú estás allí, Señor. Si hay alguien enfermo, Señor, recuérdales que tú estás allí, Señor. La gente que en California está perdiendo sus casas, gente, Señor, que tenemos miedo con el nuevo presidente y las deportaciones. Señor, tú dices que no nos hará nada daño. Te pido, Señor Jesús, que nos des esa libertad, esa seguridad y saber, Señor, que tú estás en control. Señor, dejamos nuestras cargas en ti el día de hoy y oramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, al salir de la casa de Dios, que la bendición del Padre, la salvación de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo esté siempre contigo. Vamos en paz. Amén.